¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de. Hoy tenemos una invitada especial que va a hablar de temas que nunca hemos tenido en el canal. Creo que hoy va a ser una entrevista totalmente diferente. Brenda Estefan está con nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Brenda tiene una carrera larguísima en temas internacionales. Es internacionalista, ella fue miembro de la Embajada en los Estados Unidos de México, estuvo trabajando en temas de seguridad entre los dos países, tiene una carrera larguísima, es ahora catedrática del IPADE, habla de temas de geopolítica internacional, de todo vamos a platicar hoy, está padrísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Hugo, por la invitación. Bienvenida. Y pues para no perder tiempo vamos a estar al autor. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu historia, cómo has llegado a la arena pública primero, después regresaste a la parte privada, luego estás dando clases en el IPADE, luego estás en todo, pero bueno, cuéntanos un poquito de cómo va la vida desde ese momento para acá. Pues mira, lo primero que te diría es que mi pasión por los temas internacionales comenzó desde que yo era muy chica. Uh-huh. Me parece que nace a partir de los idiomas. Okay. Yo creo que los idiomas, más que ser una forma de decir lo mismo con otras palabras, es una diferente forma de entender el mundo. Cada idioma es como una llave que te abre un mundo diferente para ver con unos ojos diferentes lo que sucede en este mundo. Y yo empecé pues muy chica con los idiomas, el inglés, francés, tuve la oportunidad de, pues cuando tenía 18 años, vivir un año en Francia, entonces también tenía el francés y después cuando terminé la carrera de Relaciones Internacionales, pues decidí que quería hacer la maestría en Europa, en la London School of Economics, uh-huh, en Desarrollo Internacional. Y estuve allá haciendo la maestría y después me fui a vivir a Italia un tiempo a trabajar allá y bueno, entonces incorporé el italiano y como que cada idioma me ayudaba a pensar lo interesante que era ver desde otros ojos. Hay de repente en un mundo globalizado una falta de conciencia cultural, de entender cómo en otro país no solamente las cuestiones de forma, sino las cuestiones de fondo pesan diferente. Como en Japón el tema de pues, la autoridad pesa mucho más con la edad que a lo mejor en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que la herramienta de los idiomas me ayudó a poder leer en otros idiomas y empaparme de visiones de otras partes del mundo e irme pues poco a poco dirigiendo ese camino de lo internacional que comienzo en la Secretaría de Gobernación como coordinadora de asuntos internacionales del secretario de Gobernación, okay, cuando era pues yo muy joven, hace ya muchos años. Comienzo, Carlos Abascal era secretario, claro, de Gobernación, era el sexenio de Vicente Fox, y me fui quedando con varios secretarios. Tuve la oportunidad de trabajar con él, con Ramírez Acuña, con Juan Camilo, uh-huh, con Blake. Estuve con muchos secretarios y pues después tuve una pequeña incursión en la política cuando todavía entre mujeres era poco común que fuésemos candidatas. En el 2009 fui candidata a diputada federal en el Estado de México y bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Era la única mujer en el Valle de México candidata en ese momento, en el Valle de Toluca y todas las ciudades de alrededor, y fue una experiencia pues retadora, en la que pues en un mundo de hombres, en un mundo con una visión pues conservadora, uh-huh, en cuanto a la participación de la mujer en la vida pública, pues tuve que luchar contra muchas reticencias y bueno, finalmente no logré el curul, pero sí aprendí mucho y regresé al sector público. Estuve un tiempo en el Congreso como jefa de oficina de la presidencia de la Cámara de Diputados y después de ello decidí que quería tomar un tiempo y viajar sola, algo que pues cuando yo lo comentaba con mi familia había preocupación. Yo tenía 29 años quizás y les dije, me voy a ir un año a viajar sola. Oye, ¿a dónde vas? Bueno, pues como había estudiado Relaciones Internacionales, pues a todos aquellos lugares que me atraían. Entonces les dije, me voy a ir a Mongolia, voy a tomar el Transiberiano, voy a ir a África, pero quiero ir a África subsahariana y quiero ir pues también a Vietnam. Y entonces, pues un poco contra la voluntad de algunos miembros de la familia, pero me fui sola. No existían los teléfonos inteligentes que uh-huh, tenemos ahora, entonces pues incluso la planeación del viaje era más compleja, claro, okay, pero fue una experiencia muy enriquecedora que te da como mujer también, pues
te ayuda a vencer muchos miedos. Desde que nacemos a las mujeres nos dicen, no te subas al árbol porque te vas a caer, ¿no? Mientras que a los niños les dicen, súbete al árbol. Entonces, somos mucho más cautas y a veces este temor pues nos inmoviliza en la toma de decisiones. Y me parece que este viaje fue muy liberador en términos de pues hacerme responsable de mi propio destino por este año, de mis decisiones, de la administración de mi dinero y pues de mis itinerarios, etcétera. Entonces fue algo que sí me parece fue un antes y un después, y finalmente regreso a México y me nombran representante de la Secretaría de Gobernación en la Embajada de México en Estados Unidos. Estoy en Washington un tiempo, estuve poco más de 3 años en Washington, trabajé también en el Banco Interamericano de Desarrollo y regreso a México al sector privado, pero como mi corazón estaba en lo internacional y lo público, desde hace 6 años hago análisis de política internacional en medios de comunicación, escribo en el periódico El Universal, hago diferentes entrevistas en radio y tele y bueno, de manera más reciente me incorporé como catedrática en el IPAD en temas de geopolítica. Nada más. Más o menos de la historia. Oye, pero ese año que te fuiste de viaje, ¿te das cuenta de toda la independencia que tienes y que genera estar sola y estar viajando por lugares que no son honestamente muy sencillos? Y me habías dicho, me fui a Las Vegas, me fui a Nueva York, a París, está padrísimo, ¿no? Pero bueno, fuiste a lugares muy interesantes en donde también la cultura no es una cultura tan abierta. Por Mongolia, me supongo que la cultura sigue siendo igual que lo que yo leí de Gengis Khan en aquel momento, siguen siendo de ese tipo cerrados, cuadrados y manejados. Entonces, todo eso seguramente te creó una mentalidad independiente, una mentalidad triunfadora, echada para adelante y todo lo que has generado. Si tú me dijeras, 2009, lo pasáramos, tu viaje que te fuiste un año, lo pusiéramos un año antes del 2009 que te lanzaste para la Cámara de Diputados, que a mí se me hace oír 2009 y decir no había mujeres ahí, se me hace aberrante, ya estamos en los 2000, ¿no? Sí. Pero bueno, y es muy poquito tiempo. ¿Tú crees que ese viaje, si hubiera sido antes de la campaña o del tema para lanzarte para diputada, hubiera sido diferente esa campaña? Seguramente. Fue una experiencia muy enriquecedora. A veces los seres humanos pues crecemos paulatinamente y de repente hay una experiencia de poco tiempo que te obliga a hacer un esfuerzo y a crecer de manera importante. Ese fue el caso del viaje, ese fue el caso del año de la maestría en Londres también, donde nosotros los mexicanos estamos muy acostumbrados a un mundo, por mucho que hablemos del mosaico de México, muy homogéneo. En términos de religión, estamos acostumbrados a pues cristianismo en sus diferentes vertientes, en términos raciales no convivimos hasta quizás en los últimos años más en la Ciudad de México, en las grandes ciudades hay un poco más de multiculturalidad, pero crecemos en la escuela muchas veces rodeados de la misma religión, de la misma raza y tenemos muchas veces este sesgo que esa unilateralidad genera. Y yo creo que el poder estar en espacios tan diferentes como una maestría en Londres, donde tienes compañeros de todo el mundo, o viajar y irte a Kenia y quedarte 15 días viajando por Kenia, pues sí comienza a cambiar muchos chips de cómo ves el mundo, cómo lo entiendes, y te empiezas a dar cuenta pues de los sesgos que tenemos como mexicanos. Muchas veces vivimos en un país muy grande en donde el discurso internacional es muy poco, el análisis internacional en los medios comienza incipientemente a tomar importancia, pero realmente hasta hace muy poco era el último minuto del noticiero, ¿no? Sí. Y estábamos muy ensimismados. Y yo creo que eso me ayudó a tener una visión más global, por un lado. Y por otro lado, sí, a tu pregunta, sin duda, en la campaña hubiese yo tenido, pues quizás más seguridad en mí misma, quizás menos miedo a los errores, ¿no? Este temor que todos los seres humanos tenemos, pero que muchas veces las mujeres nos sentimos. Ya hay muchos estudios sobre el tema, ¿no? Cómo las mujeres somos muy dadas a escribir una respuesta y después borrarla, a no aplicar a una posición porque no tenemos el 100% del perfil que se pide para ella, cuando los hombres a lo mejor cuando tienen el 50, el 60 aplican a la posición. Entonces, yo creo que estas experiencias sí te fortalecen tu confianza en ti misma para que puedas después enfrentar los retos de pues buscar una posición laboral, claro, hacer una entrevista en medios, etcétera. Y hacia allá iba justamente,
ayer estábamos en otra entrevista y platicamos justo esa parte. Yo les preguntaba, ¿de qué te arrepientes en tu vida o qué harías diferente en tu vida? Yo de lo único que me arrepiento es de no haber tomado más vino en mi vida, porque me fascina, pero bueno, de lo demás lo haría igual. Y la conclusión era muchas cosas, pero era no preguntar, o no levantar la mano, o no aventarme. Y eso creo que son estudios también de muchos libros, de muchas escuelas de negocios, de escuelas de humanidades, etcétera, en las que dicen, oye, normalmente la mujer no pregunta, o normalmente la mujer quiere demostrar que tiene el 100% y un poquito más. ¿Por qué? Porque tiene que demostrar que es mejor para hacerlo. A mí se me hace una cosa que ha sido provocada por las culturas, las estructuras que tenemos y que debemos cambiarla, debemos romper totalmente ese paradigma. Porque, ¿por qué no va a tener una mujer una corner office? Pues claro que la puede tener, nada más que no levanta la mano y la pide, pero sí el otro pelado que es un cínico, que le da igual, no sabe si tiene derecho o no, va, la levanta y se la dan. ¿Por qué? Pues porque levantó la mano. Yo creo que tiene mucha razón en esa parte. Yo creo que hoy a la mujer necesitamos ayudarla a que tenga ese poder de levantar la mano y decir las cosas. Pero más a los mexicanos. Los mexicanos, por lo menos lo que yo he vivido en tema internacional, y ahorita te dejo a ti que me nos cuentes, yo los veo en una mesa de negociación en Nueva York o en Londres y están callados, están agachados, hasta que empiezan uno se pone las pilas y empieza a negociar tal, ya los demás salen, pero como que, no sé si sea por cultura, mi papá decía que todo lo relacionado con el fútbol, que decía que cuando llegaba a jugar la selección mexicana contra Alemania y veía a los güerotes grandotes, ya tenía el partido perdido porque los veían güerotes y grandotes, ¿no? Entonces que era complejo. No sé si eso sea cierto o no, pero a mí me ha tocado en negociaciones como estamos así como que menos como mexicanos y en el momento que alguien levanta la cara ya salen todos a defender lo que hay que defender. No sea cultural o no. Creo que eso es donde tenemos que trabajar hoy en día apoyando a las mujeres en México, por lo menos desde mi trinchera, en los consejos de administración que me toca participar, que estén ahí y que levanten la voz y que sean los que estén apoyando, y el mexicano en general. No sé cómo veas tú esa parte. Coincido contigo en los dos temas. Por un lado, creo que es importante que haya modelos de mujeres exitosas, es decir, crecimos, me incluyo, en una generación en la cual no había muchas mujeres en el ámbito público o incluso en las empresas que pudieras decir, mira, a mí me gustaría ser como mi maestra tal, como mi tía tal, como la amiga de mi mamá tal, que llegó a una posición muy alta en el gobierno o en la empresa. No había muchos modelos. Hoy eso está cambiando afortunadamente para las nuevas generaciones. Hay mucho más modelos, hay más inclusión y eso es importante. En el término de la mentalidad del mexicano y la mexicana en las negociaciones internacionales, creo que hay un efecto de un pueblo que por su historia, la colonización de los españoles, por otro lado, la vecindad con la mayor potencia militar y económica del mundo. Tenemos más de 3,000 kilómetros con el gigante mundial. Y eso pues hace muchas veces que el mexicano piense, los mexicanos no pintamos en el mundo, cuando está muy equivocada esa percepción. Claro. Somos una de las mayores 14 economías del mundo, somos miembros del G20, tenemos una posición geográfica privilegiada, tenemos acceso a los 2 principales océanos del planeta, somos la puerta entre la América sajona y la América Latina, y nuestra posición geográfica nos pone en una posición importante para tener una voz en el contexto internacional. La diplomacia mexicana a lo largo de la historia ha tenido peso, pero muchas veces cuando hablamos de los temas internacionales dicen, bueno, pero ¿qué importa si México opina o no sobre Ucrania? ¿Qué importa si México le quiere dar asilo a Pedro Castillo o no? En realidad sí importa. Claro, importa para México, importa para los intereses de México y de los mexicanos. Creo que muchas veces se entiende la política exterior como una espacio de glamour donde hay copas de champán y chocolates. En realidad es mucho más que eso, es defender los intereses de México y los mexicanos más allá de nuestras fronteras. Y en el ámbito privado, en las negociaciones, me parece que hay mucha razón en lo que dices, ahí está estas inseguridades. ¿Cómo se vencen las inseguridades? A través de los mismos retos superados de cada ser humano. Porque es importante que el mexicano tenga experiencias de intercambios, que conviva con extranjeros, que hable otros idiomas, porque el día de mañana que esté en una mesa de negociación no le va a hacer
mella que esté frente un alemán de 2 metros o que esté un japonés experto en tecnología, si él ha tenido la oportunidad de convivir con otras culturas, de tener estas experiencias de intercambio. En realidad me parece que México debiera fortalecer no solo el enorme entramado de acuerdos de comercio, de libre comercio que tiene México. El libre comercio no se genera por decreto. Claro. Eso se puede meter a un cajón y hay que quedarse para siempre. Ni quien lo vea. Necesitamos realmente generar intercambios empresariales, intercambios estudiantiles. Somos un país, como decía hace rato, geográficamente extenso, y a diferencia de los pequeños países en Europa que están acostumbrados a eso, a ir y venir de España, Francia, a convivir con otras lenguas, con otras culturas, aquí no. Tenemos que romper esa barrera del espacio para sentirnos más seguros en esas negociaciones. Y a través de eso, y desde luego una buena preparación de cada negociación, conociendo quién está del otro lado de la mesa, no solo en términos del tema que se va a negociar, sino de la cultura de aquella persona que está del otro lado de la mesa, pues desde luego tendremos mejores resultados y una actitud más propositiva. Sin duda, qué bueno que lo dices. Oye, cuando estuviste en Washington, no sé cuánta el personal femenino de la embajada, no sé qué porcentaje era, no sé si era mucho o poco, estaba bien, estaba balanceado el tema, pero seguramente tocó negociar con millones de lobistas dentro de Washington, con gente del gobierno americano, si estabas en el tema de seguridad, pues peor, porque toda la frontera ahorita, como dices, siempre está rojo, ¿no? Siempre es un tema rojo para el tema de seguridad. ¿Cómo viste ahí la parte de diversidad dentro del propio sector, digamos, diplomático internacional para México? En el tiempo que yo estuve allá, estamos hablando de hace 7, 8 años, en la embajada, en el servicio exterior, en todos los servicios exteriores del mundo hay rangos. El rango superior es embajador, después viene ministro, consejero, primer secretario, segundo secretario y tercer secretario. En el rango de ministro, abajo de embajador, había, en el tiempo que yo estuve, 3 mujeres. Había una embajadora que era la jefa de Cancillería, la segunda de a bordo de la embajada, que hoy es nuestra embajadora en Marruecos, y pues un par más. Y no había realmente, en las reuniones que teníamos los lunes con el embajador, pues éramos 3 mujeres a la mesa y 11 hombres. ¿No? Sí era una desproporción importante. Sí es un reto. En Washington también hay todavía, igual pues no ha habido nunca en la historia de Estados Unidos una presidenta, y eso nos dice mucho, pero sí hay en el sector de seguridad mucho más mujeres. Y algo que es interesante es que entre el servicio público de los temas de seguridad en Estados Unidos, las mismas personas que estaban negociando hace 7 años son las que vienen hoy cada vez que hay una gira y viene el secretario de seguridad. Y eso, pues desde luego, los vuelve más avispados en las negociaciones. En el caso mexicano siempre hay este cambio que llega alguien, sacan a todos, llega un equipo nuevo y desde luego eso complica porque se pierde pues la memoria institucional y este conocimiento que es muy importante. El tema estadounidense tiene su grado de dificultad, hay que conocer el entramado de Washington, cómo funciona la institucionalidad estadounidense, el tema de los acrónimos y cómo se refieren los estadounidenses a esto, pues es algo que se pierde completamente cuando estamos cambiando a cada rato a las personas. Y la curva de aprendizaje es otra vez y darle la vuelta y retrasas más las cosas. Exacto, pero en sí yo te diría la recepción de que fuera yo una mujer joven, representante de un tema de seguridad en el lado estadounidense no generaba ruido. No hay ningún issue. No generaba ruido, era bien entendido que podía tomar decisiones de temas de seguridad fronteriza, portuaria, aeroportuaria, etcétera, y la verdad es que en ese sentido había más respaldo muchas veces o más entendimiento del lado estadounidense que del mismo lado mexicano. Oye, y justo con esto, a donde quería llegar, acabas de llegar perfectamente tú solita. Ya no sé para qué lo digo. Tú hace rato mencionabas que faltaban modelos, el role model que siempre estamos diciendo. Yo también coincido contigo, creo que hay muchos, pero no se cacarean. Es decir, hay mujeres muy exitosas, directoras de empresas, CEOs de empresas, CFOs de empresas, en el C-suite de las empresas en México importantes. Afortunadamente, ya casi en todas hay una mujer, por lo menos están buscando que lo hagan. En los consejos de administración creo que todavía falta más la presencia de mujeres. Yo creo que vamos a llegar ahí. En el tema jurídico te puedo decir que
muchas abogadas muy exitosas, hoy son General Counsel de muchas empresas internacionales, cosa que me da mucho gusto y cada vez más. Pero lo que tú hiciste en la embajada, eso para mí es ser el modelo a seguir para mucha gente que, deja todo el sector público, el sector privado, para mucha gente en general. ¿Cómo llegar, cómo estar sentado en Washington en una embajada negociando y platicando temas de seguridad? ¡Qué padre! Porque a lo mejor hay otra persona que es una directora de la empresa que pues está aquí sentada en su oficina en Reforma y lo único que ve es, pues como tú dices, de Reforma para Chapultepec y de Chapultepec al circuito y esa es toda su vida, ¿no? Y a lo mejor está muy contenta, y ese también es un role model. ¿Cómo le hacemos para que todos esos temas que no le quiero poner si son más importantes o menos importantes, son diferentes, pero son lugares de poder que la mujer debe tomar y debe empezar a crecer ahí? ¿Cómo le hacemos para que ese role model, eso que hiciste tú, suene más en otros lados, se vaya a las universidades, a la Anáhuac, a la Escuela de Relaciones Internacionales, digan, miren, qué fregona, estaba allá y ahora está acá y ahora estuvo allá y todo lo que hiciste? ¿Cómo le hacemos para cacarear esos huevos? ¿Cómo les ayudamos nosotros como parte de toda la economía de este país o parte de toda la historia de este país a que eso crezca? Mira, yo creo que hay muchas formas. De entrada, lo que tú estás haciendo me parece un excelente ejemplo. Yo creo que hay que contar las historias. No es solo saber quién llegó a cuál posición, sino cómo llegó a esa posición. ¿Qué fue lo que le impulsó a tener las ganas de llegar allá? Y me parece que quienes han llegado a esas posiciones tienen la responsabilidad de compartir su historia, de ir a universidades, hablar con jóvenes, de tratar de inspirar. Creo que los hombres son un aliado fundamental en esta tarea. No puede ser una tarea de mujeres exclusivamente. Se requiere no solamente para darlo a conocer, sino para crecer profesionalmente, que los hombres entiendan que una mujer puede hacer una labor perfectamente igual que un hombre. Y en ese sentido yo creo que, bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de tener una carrera profesional pues que ha crecido, pues estaremos siempre agradecidos con aquellas personas, hombres o mujeres, que confían en ti independientemente de la edad o del género, sino por las capacidades de la persona. Voltear a ver las capacidades por encima de si es hombre o mujer, de si es joven o grande. A veces, ¿cómo voy a poner a tal mujer en ese cargo si es muy joven para el cargo? Y además es mujer. He escuchado yo esos comentarios. Tenemos que quitarnos esos sesgos. Si la persona tiene la capacidad de hacerlo, debe llegar. Había una entrevista hace una semana entre la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Y entonces el entrevistador les dice, oigan, ustedes se reunieron porque son como de la misma edad y tienen temas en común. Y la primera ministra neozelandesa contesta, me pregunto si alguien algún día le hizo esta misma pregunta a Barack Obama y su contraparte neozelandesa del momento, porque eran de la misma edad. No porque seamos mujeres nos reunimos, no porque seamos de la misma edad, nos reunimos porque somos primeras ministras. Claro. Y entonces tener que explicárselo hacia un periodista, pues nos habla del largo camino que hay por romper estos sesgos, que sea natural que una mujer y una mujer joven pueda llegar lejos en su carrera. Totalmente de acuerdo. A mí hay dos cosas que me gustan mucho de todas las entrevistas que hemos tenido, y es que yo prefiero hablar de personas que hablar de mujeres y hombres. Yo creo que todos somos personas. Si nos ayudamos entre todos, crecemos. Y igual esa pregunta se me hace hasta ofensiva. Oye, se viene a juntar que si viene a jugar dominó, ¿qué te importa, no? Casi. Pero bueno, creo que eso es importantísimo. Y la otra que te iba a decir ahorita que lo estabas mencionando, hay una canción de Julio Iglesias que a mí me gusta mucho y todas las mañanas lo oigo, y dice, llegar a la meta cuesta, y cuesta mucho llegar, pero mantenerse cuesta más. Y ese mantenerse cuesta más, a mí me hace pensar todas las mañanas y reflexionar cómo le hago para ser mejor en mi trabajo, ser mejor como papá, ser mejor como hijo, como pareja, como todo lo que hago en la vida. Y eso lo quiero demostrar a mis hijos, para que ellos también tengan esa parte. Y a mi equipo y a todos los con los que estoy trabajando. Yo creo que ese mantenerse, hay gente que llega y luego se cae, llega y se cae, o llega y no sabe cómo ayudar a los demás a subirse al barco para mantener ese barco. Tenemos que tener todos esa obligación de mantener ese barco arriba y mantenernos dentro del barco y subir más gente, y subir más gente, y subir. No se va a hundir, hay que subir a todos los que podemos subir.
¿Cómo logramos esa parte? Creo que la acabas de decir, pero hay que trabajar todos los días en ello. Y las mujeres tenemos el reto de la maternidad, ¿no? Cuando tenemos hijos pequeños, la misma biología hace que haya momentos donde sea complicado. Y lo que tenemos que hacer es no salir necesariamente del mercado laboral, sino ajustar nuestra vida laboral a nuestras nuevas responsabilidades como mamás. Yo tengo una hija de 3 años y cuando voy a dar clases a Guadalajara o a Monterrey, le digo, hija, regreso mañana porque me tengo que quedar a dormir, etcétera, porque voy a perseguir mis sueños, porque tú y yo vamos a perseguir nuestros sueños. Qué padre, qué buena frase. ¿Y qué te dice tu hija? ¿Está feliz cuando le dices eso? A ella le preguntan, ¿dónde está tu mamá? Y se fue a perseguir sus sueños, ¿no? Y se fue a trabajar. Pero creo que es eso, es sembrarle a nuestros hijos desde muy pequeños que hay que perseguir tus sueños, que hay que tener un proyecto de vida, que desde luego es muy respetable quienes deciden por decisión, no por obligación, dedicarse a sus hijos, al hogar, claro, pero que sea una elección, no una obligación. Y que si el día de mañana el sueño de mi hija es profesional y está en otra latitud, etcétera, lo persiga, pero que sepa que lo tiene que hacer y que eso tiene que tener un lugar en su agenda, en su espacio, y que a veces pues hay que acomodarlo con la familia para que puedan funcionar pues los diferentes ámbitos de la vida. Qué padre frase dice tu hija y qué padre está eso también que digas, porque aparte coincido, es una elección. Si yo quiero ser una mujer, si yo quiero ser mamá y ser profesionista, ¿se pueden las dos cosas? Sí, se pueden las dos cosas. ¿Hay que echarle más ganas? Pues sí, y hay que hablar con la pareja para no yo te ayudo un poquito, no, aquí no es cosa de ayudar, aquí compartimos todo dentro de la casa y hay que trabajar en esa parte. Ojalá mucha gente lo entienda, ojalá muchas personas estén de acuerdo con esto que estamos platicando y eso permee en la sociedad y podemos crecer. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieres, Brenda, dar una conclusión. He estado padrísima, deliciosa la plática, nada más que me cortan en la cámara. Entonces, No, un gusto estar contigo. Fue una plática muy amena realmente de todo un poco. Nunca es suficiente. Podríamos aquí seguir hablando del tema y del tema internacional que da para mucho, pero yo creo que invitar a las mujeres a que sueñen en grande, a que no tengan miedo a perseguir sus sueños y a que vayan preparándose para lograr sus metas. Al final de cuentas de eso se trata. Es un camino largo muchas veces. Nadie, podemos decir, hemos terminado este camino y yo creo que decías hace rato, ninguna posición puede menospreciarse, que cada quien viva su propio sueño, que lo persiga, que encuentre su pasión y la persiga, me parece muy loable, y agradecerte el espacio, Hugo, felicitarte por este espacio. Pues a perseguir sueños y muchas gracias, lo prometido a la deuda, fue una gran plática y muchas gracias otra vez. Vamos a pasar al juego de palabras, perfecto, que es la parte más difícil de esto. Gracias. Paz. Mundo. Urgencia. Igualdad. Una necesidad en el mundo. Necesaria. Negociación. Mi pasión. El camino. Frontera. México. Lugar difícil para vivir. Globalización. ¿Continuará? La necesitamos continuando. Equidad. Una parte importante que no tiene nuestra cultura. Necesaria. Y seguridad. Mundial. Urge.